Muchas gracias. Bienvenidas a todas y a todos. Un gusto tenerlos aquí una vez más, que nos acompañen, que estemos acompañados, porque es mutuo, ¿no? Ok, pues esta semana vamos a compartir el tema 44. Ya estamos en el 30 en el 44, y se titula La colectividad inicia en el hogar. Ya Leti nos daba como una introducción de lo que se trata, de lo que vamos a hablar, de que va a involucrar a la familia, pero también va a involucrar mucho las acciones individuales, y creo que eso es de donde quiero partir. Justamente la frase inicial es lo que nos dice: el trabajo más importante que alguna vez harás será dentro de las paredes de tu propio hogar. Harold Billy. Eh, Cuando pensamos en un hogar, viene a la mente, pues, o nos remitimos a un espacio que va a ser cómodo, que va a ser seguro, que va a ser tranquilo, en el cual va a estar lleno de amor, de armonía, y bueno, en el que vamos a compartir experiencias y momentos buenos, sobre todo en familia. Esto sobre todo porque el hogar lo compartimos con nuestra familia, ¿no? Aunque a veces pues también hay quienes viven con, no sé, con amigos, temporalmente con compañeros de trabajo. O sea, los hogares varían dependiendo de las relaciones que tengamos, pero principalmente se construyen con nuestra familia. O si pensamos en nuestra infancia, pues lo iniciamos en familia, ¿no? Yo como niño, como niña, mi primer hogar va a ser alrededor de mi familia, comúnmente. Sin embargo, no todos contamos con ese hogar. Esto es algo que creo que tenemos que partir de ello, porque si bien todos tenemos una casa donde podemos cubrir nuestras necesidades básicas, no siempre se logra construir en esta casa el espacio de armonía con quienes lo habitamos. Es decir, todos tenemos un techo. Creo que los que están aquí presentes, al menos tenemos dónde llegar a dormir, dónde comer, dónde cubrir nuestras necesidades y demás. Pero no porque tengamos esa casa, ese techo, significa que ya tenemos un hogar. Y eso es de lo que les quiero hablar el día de hoy, ya que puede ser contrario a esto. Aquí puede ser un lugar donde hay conflicto, donde las exigencias o la mala convivencia sea lo que más prevalece. Entonces ya no estaríamos hablando de un hogar como tal. Compartir la casa con la familia cuya relación no es sana suele ser uno de los principales motivos por los cuales no logramos desarrollarnos adecuadamente. Es decir, no llegamos a cumplir con nuestros objetivos o simplemente no nos sentimos en bienestar. Al no estar cómodos, pues difícilmente vamos a estar bien, ¿no? Y aunque no siempre es así, la sana relación con nuestra familia sí influye positivamente en nuestras emociones y por tanto en nuestro sano desarrollo personal. Pensemos y nos remitimos un poco a temas anteriores, como el de la educación que iniciaba en el hogar, en el que platicábamos de que la buena convivencia con nuestros hijos, el relacionarnos bien con ellos, les iba a permitir que pudieran tener un sano desarrollo, un crecimiento más saludable, que buscaran siempre su bienestar, buenas relaciones y demás. Esto sucede a partir del hogar y de la relación que se da dentro de este. Si nosotros tenemos una buena relación con nuestro entorno, pues es más fácil que podamos enfocarnos en el logro de nuestros objetivos, que busquemos nuevas metas, que nos desarrollemos académicamente, profesionalmente, que busquemos relaciones incluso similares a las que estamos teniendo en nuestro hogar. Cuando estas relaciones no son buenas, ¿qué hacemos? Como que buscamos salirnos de él y buscar amistades o otra familia o no sé, como que es importante a final de cuentas que la sana relación se esté dando en el hogar para que podamos desarrollarnos como personas. Es así como un hogar se refiere a la idea del lugar en el que vive una persona y donde se siente segura y en paz. Es un sitio al que nosotros queremos llegar y en el cual disfrutamos y que no nos va a importar el tamaño ni la zona donde esté o la percepción que las otras personas tengan sobre este mismo. Para que una casa, la que tenemos, se convierta en un hogar, va a depender de múltiples factores que van desde los físicos, como es la fachada, como la forma en que lo decoremos o la comodidad que tengamos o que encontremos en él, pero también la convivencia, es decir, a quienes lo habitan y la forma en que nos relacionamos con estas personas.
Es así como que la mayoría de los hogares está compuesto por familiares directos como es papá, mamá e hijos, ¿no? O bien hay otras que están compuestas por familias extensas, pensemos en los suegros, en los cuñados, los primos, los hermanos, por mencionar algunos. Todas ellos son personas con las que se convive y comparten experiencias. Algunas de ellas pues son afines a nosotros, pero otras son muy diversas o muy distintas a nuestra forma de pensar. Entonces yo les pregunto, ¿alguna vez se han puesto a pensar cómo son dentro de tu hogar? ¿Cómo eres dentro de tu hogar? Es como una pregunta muy sencilla, pero que realmente alguna vez se han hecho. Es decir, vamos a ver la forma en que te comportas, en que te relacionas, lo que haces por otros, los esfuerzos, las atenciones y todo aquello que delegas a los demás o a las demás, que por ahí vamos. De las distintas personas que habitan un hogar, podemos entender que cada una realiza determinadas actividades. Cada quien tiene múltiples funciones, tanto dentro del hogar como fuera de este. Pero de todas ellas, ¿cuáles abonan al bienestar de todos dentro del hogar y cuáles afectan en las relaciones? Es decir, una vez que pensamos cómo eres dentro de tu hogar y qué es lo que haces, de lo que yo estoy haciendo, qué está abonando para que mi hogar vaya en armonía, o qué estoy haciendo para que de pronto entremos en conflicto, para que haya problemas, para que yo no me entienda con mi papá, para que mi hermana no respete mis cosas. Vamos a ir pensando todas esas cosas y las vamos a ir respondiendo a lo largo del tema, pero planteándolo en su cabeza, por así decirlo. Uno de los elementos claves en la sana convivencia dentro de casa es la participación continua y positiva de cada uno de los miembros, entendiéndose como si todos lo habitamos, todos debemos participar. Y este va a ser como el lema de nuestro tema del día de hoy. A partir de ahí más bien a partir de esta idea vamos a ir desarrollándolo. Dentro del hogar realizamos distintas actividades, como estaba comentando. Si ustedes ya tienen claras cuáles realizan y cuáles le dejan a sus otros miembros de la familia, llámese papá, llámese mamá o los mismos hijos, vamos a partir de ellas. Normalmente en una casa todos participamos, todos hacemos un poco de esto, un poco del otro y demás. Pero esta participación no siempre se da, no siempre es posible. Pues hay algo que siempre se viene a nosotros, ¿no? Que es justamente las actividades que se le delegan o son destinadas para la mujer. Incluso esta frase de las mamás, sobre todo, que se dice, yo me dedico al hogar, yo soy ama de casa, es algo que prevalece. Ya que, por ejemplo, la mamá es quien generalmente se encarga de mantener pues la limpieza, el orden, la administración, el suministro incluso y el cuidado de cada uno de sus integrantes. Y bueno, en general de todo el hogar, es quien se encarga de cuidar el hogar. Mientras que el resto de los miembros, pues se dedican a otras actividades. Por ejemplo, el papá de familia. Si estamos hablando de la mamá, pensemos en el otro lado, que es el padre de familia, quien va al trabajo y es el que provee económicamente. Y que los hijos, por ejemplo, son quienes se dedican a estudiar o a desarrollar otras actividades o sus propias habilidades, ¿no? Pensemos en que a lo mejor a los hijos, aparte de ir a la escuela, se les lleva a clases de, no sé, de karate, de danza, de natación y demás, ¿no? Para que se puedan desarrollar y puedan hacer estas actividades. ¿Y quiénes son las encargadas de vigilar esto? Pues la mamá, justamente. Claro está que los demás miembros llegan a ayudar, por así decirlo, en ciertas labores del hogar. Esta ayuda suele venir principalmente de las hijas y de las otras mujeres de la casa, porque tradicionalmente así son los roles de género, que era justamente la siguiente diapositiva. Los roles de género son conductas estereotipadas por la cultura, tareas o actividades que se espera realice una persona por el sexo al que pertenece. Ideas como de cómo debe desarrollarse el hombre y cómo debe de ser la mujer. Por ejemplo, tradicionalmente se ha asignado a los hombres roles como los políticos, los mecánicos, los jefes, entre otros. Es decir, un rol productivo,
mientras que a las mujeres el rol de amas de casa, de maestras, de enfermeras, entre otros, es decir, un rol reproductivo. Pero al ser, estas son construcciones sociales a final de cuentas, por lo que se pueden modificar y con el tiempo estos estereotipos se han ido cambiando, lo cual repercute de manera positiva en los integrantes del hogar. Pues cuando redistribuimos estas actividades, cuando realizamos muchas más, la posibilidad de hacer otras se hace presente y la carga de trabajo se va a distribuir, por lo tanto va a disminuir. Tengo otras oportunidades, otros espacios para realizar otras cosas y no únicamente toda la carga va a quedar, como en el ejemplo que decíamos, sobre la mamá. Sobre este ejemplo, pensemos en una mamá tradicional de cualquier hogar en el que imaginemos que ella se levanta temprano para preparar el desayuno de cada uno de los miembros de la familia. Ayuda a arreglarse a los más pequeños normalmente, ¿no? Cuando se levantan los niños y los preparan para ir a la escuela y que el desayuno, que el lunch, que el uniforme, a veces hasta los llevan a la escuela, los dejan, ella regresa, va a arreglar todo el desorden que se quedó aquí en la casa, tender camas, limpiar las habitaciones, a veces tiene que ir al mercado a comprar lo que va a ocupar para el resto del día, para cocinar, para la cena, para demás, prepara la comida, va a servirla, incluso ya sea en el horario que regresan los hijos, tal vez después en el horario que regrese el papá, va a seguir limpiando, va a apoyar a las labores y las necesidades de los otros miembros e incluso va a preparar y servir cenas. Además, y esto creo que también es muy importante, ya sea 1 o 2 veces a la semana, va a llevar a cabo todo el proceso de lavar la ropa, que implica lavarla, tenderla, doblarla, guardarla, plancharla. O sea, es un mundo lo de la ropa, ¿no? Creo que muchos de aquí lo saben. Y además no solo la de ella, sino el de todos los miembros de la familia. Y todo esto es así como de manera muy general, porque probablemente las mamás que están aquí incluso han de decir, uy, te faltaron no sé cuántas otras actividades que solemos realizar, ¿no? Porque seguramente hay muchas otras tareas por mencionar. Sin embargo, el principal argumento que apoya esto es que esta persona, la mamá, la madre, tiene el tiempo y la obligación de realizar los deberes, dedicándole en promedio, digo, y es promedio, 15 horas diarias a este tipo de labores dentro de su día. 15. Pues se la pasa todo el tiempo en casa, entonces pues, debería de hacerlo, según se dice. Mientras que el proveedor económico, en este ejemplo, digamos el papá, generalmente no tiene obligaciones de este tipo de tareas. 1, porque es el hombre y pues no le corresponden. Y 2, porque se tiene la idea de que su única responsabilidad es cumplir con su trabajo de aproximadamente 8 horas, ¿no? Digo, esto se los pongo en horas para que vean la diferencia. Él sale a trabajar por la mañana, se va a la oficina, a la obra, a donde tenga que ir, va a cumplir sus 8 horas y regresa a casa. Y él ya cumplió con su trabajo. Sin importar quién sea, digo, ese fue como el ejemplo, ¿no? Pero sin importar quién sea el sostén de la casa, es un hecho que las dos personas, tanto papá, mamá o los que vivan, se van a cansar, ¿no? Todos tenemos un cansancio cuando llega el final del día. Todos vamos a ocupar el espacio, ocupamos el espacio, le invertimos tiempo y claro que también le invertimos dinero, pero también lo compartimos, estamos todos ahí y lo disfrutamos. Así que en medida de las posibilidades y dejando un poco de lado la cuestión de los estereotipos con los que hayamos crecido, los que nos hayan inculcado, de lo que debe o no debe hacerse, se puede repartir tareas e incluso podríamos integrarlas a nuestras rutinas y a nuestra convivencia. Y cabe señalar que esta repartición de labores, por así decirlo, no solo corresponde a papá y mamá, que esto es también importante, se debe delegar responsabilidades a los hijos. Para que esto sea posible, es importante que desde pequeños les enseñemos a colaborar en las distintas actividades del hogar, buscando aquellas que sean acordes a su edad y dejando claro que esto no se hace solamente por ayuda, no es que mis hijos me ayuden, sino que es una responsabilidad que les corresponde.
que les corresponde hacer para que todo funcione dentro del hogar o dentro de su hogar, porque también es su hogar, ¿no? Creo que eso es como que lo que hay que señalar. Podemos empezar con tender su cama, doblar y guardar su ropa, levantar los trastes de la mesa, regar las plantas, alimentar a la mascota, no sé, pequeñas actividades que ellos puedan hacer. De hecho, esto les va a ayudar al sano desarrollo de las niñas y los niños, pues ponen en práctica sus habilidades, generan un sentido de responsabilidad, confianza, de orden, empiezan a valorar lo que es la limpieza y esto se va a ver reflejado en sus futuras relaciones. Es decir, empezamos a darles responsabilidades, pequeñas responsabilidades que conforme van a ir cumpliéndolas, estas se pueden ir haciendo más grandes. ¿Y qué creamos? Pues un adulto responsable. ¿Qué creamos? Alguien que tenga conciencia del trabajo que implica hacer las cosas, ¿no? Para muchos niños que no se les permite hacer labores domésticas, cuando crecen, la idea de que alguien más tiene que hacerles esa labor prevalece cuando pues no es cierto, ¿no? Cada uno debería de ser o convertirse en un adulto funcional que puede estar pues independiente, que puede realizar sus cosas por sí mismo sin necesidad de alguien más. Digo, que quien tenga la oportunidad de tener a alguien, pagarle a alguien para que realice las labores, pues qué bueno, ¿no? Pero si no es así, no se debe de buscar una persona o aprovecharnos de una persona para que lo realice. Creo que la idea de crear adultos funcionales parte mucho con o inicia en la parte de las labores domésticas. En este sentido, tendríamos que reconocer que uno de los principales cambios a realizar es la crianza compartida. Es decir, en el ejemplo que teníamos, si regresamos a las cabezas de la familia, que era padre y madre, por igual tendrían que tener esta responsabilidad. Deben involucrarse en la educación de los hijos, desde que son bebecitos hasta que ya son adultos independientes y que pueden tomar sus propias decisiones. Decir que solo la mamá debe llevar a cabo la crianza de los hijos es perpetuar un estereotipo que lo único que logra es que el padre se pierda de convivencia y responsabilidad para con los hijos, que no manifieste de forma adecuada sus emociones, sus sentimientos para con ellos, pues para sí mismo y para con los hijos, y que se pierda de la oportunidad de acercamiento y aprendizaje mutuo. Ya lo hemos comentado, o sea, no por ser hombre no puedes abrazar a tu hijo, no puedes no darle un beso, no puedes decirle que lo amas. Creo que estas son cosas que a lo mejor ahora ya no tanto, pero yo me acuerdo, no sé, en cuestiones de nuestros abuelos, bisabuelos, que nos platicaban o veíamos cómo entre hombres no se saludaban de beso, cómo los abrazos o el saludo era únicamente con una mano, cuando dices, pues son unas muestras de cariño que todos deberíamos de recibir y de dar y que por ideas no podíamos hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que hoy en día ya está más permisible esta idea de demostrar nuestras emociones sin importar si eres hombre o mujer, si ya eres un adulto mayor e incluso si eres un niño, también se vale que empieces a manejar tus emociones y a demostrar tus sentimientos porque es una necesidad pues básica que tenemos como humanos, sin importar si somos hombres, mujeres, niños o adultos, ¿no? Entonces, pues el involucrar a los hombres dentro de la educación de los hijos, pues va a permitir que puedan experimentar todas estas emociones. Y bueno, ¿qué decir de las familias extensas? ¿A qué me refiero con estas familias? Ya lo comentaba hace rato. En los hogares mexicanos es muy común que pues que viva más gente, ¿no? O sea, que siempre que pensamos en familia decimos papá, mamá e hijos. ¿Y qué pasa en estas casas? Y lo menciono en las familias mexicanas, cuando se construye un cuarto y vive una primera familia, y luego le agregamos otro cuarto y ya vive allá otra familia, el esposo, el hermano se casó y llega con la esposa y luego la otra hermana también se casa y pues ya tiene otro cuarto y ya tiene otra familia. Entonces estas familias se vuelven grandes, se vuelven lo que conocemos como familias extensas, donde las jerarquías pues aquí ya no están bien establecidas. ¿Por qué? Porque ya no es únicamente mamá y papá los que van a tomar decisiones. Más de un miembro va a aportar económicamente y otros tantos se reparten las actividades domésticas, siendo este el escenario perfecto para que esta cooperación se haga presente, dejando de lado, claro, la idea de que a las mujeres
les corresponde hacer tal o cual cosa en casa, mientras que a los hombres no. De nuevo, pensemos en una familia donde hay, pues a lo mejor un papá, sí, pero hay muchos hijos, hay muchos primos, hay muchos niños. Entonces aquí decir que sobre una sola persona va a caer la responsabilidad de mantener a todos los demás, creo que sería un motivo de conflicto a la larga, ¿no? O que solo una persona se va a dedicar a cocinarle a todos, pues sí va a ser como algo complejo, una sobrecarga de trabajo, o que una sola persona se va a dedicar a ayudarle a todos los niños a hacer la tarea, pues sí, es demasiado, creo yo. Y bueno, a final de cuentas, justo como comentaba el ejemplo de los abuelitos, bisabuelitos y demás, cómo van cambiando, porque las sociedades evolucionan y van generando cambios. Aunque a veces pues no estemos de acuerdo con los cambios o con lo que va sucediendo, pero esto va a suceder. Es un hecho que los estereotipos o roles de género aún siguen coartando el desarrollo de los individuos, especialmente de las mujeres, y sobre todo en el ámbito profesional, lo que impide avanzar hacia la equidad de género, ¿no? Cabe señalar que la equidad de género, o que la equidad más bien, perdón, que la equidad es la creación de condiciones que favorezcan la igualdad de oportunidades de las personas históricamente discriminadas, es decir, de los grupos étnicos, de las mujeres o las personas con discapacidad. También hay que pensar o que integrar este concepto en las familias, ¿no? ¿Cuántas veces o quiénes no toman en cuenta a las personas que tienen discapacidad y que creemos que no deberían de participar en las actividades del hogar, ¿no? Entonces, ojo también con este concepto. Para que puedan integrarse a la sociedad de forma igualitaria, ¿no? Todos estos grupos pueden hacerlo de forma igualitaria, con respeto y autonomía. La equidad implica la capacidad de ser justos, partiendo del principio, sí, de igualdad, pero considerando las necesidades individuales y las circunstancias de cada persona. Por ello, la participación de todas y todos en el hogar debe ser de acuerdo con su edad y su capacidad, y no de su género. Por eso es que decíamos, a los niños se les puede poner pequeñas actividades que puedan realizar, no vamos a querer que nos ayuden como lo tendría que hacer un adulto mayor. Pensemos en las personas las personas con discapacidad que puedan realizar ciertas tareas y no les vamos a pedir que hagan tareas que sabemos que no pueden llevarlas a cabo. ¿Por qué les hablo de equidad? Porque cuando tomamos en cuenta este concepto, nos es más fácil que la entendamos, que la podamos asimilar y que permitamos que se lleve a cabo por el bien de todas y todos. Da paso a la armonía, a vernos como iguales, y entonces sí, podremos llevar a cabo actividades en pro de todos sus miembros, logrando así un espacio en colectivo. En la imagen yo les comparto este ejemplo y a mí me gusta mucho porque señala o confundimos muchas veces lo que significa la igualdad y la equidad. La igualdad no es que todos hagamos lo mismo, que era lo que comentaba, ¿no? No le vamos a pedir a un niño pequeñito, digamos 4 años, que haga lo mismo que su hermano de 12 años. ¿Por qué? Porque su condición no es la misma, sus habilidades aún no están desarrolladas de igual manera. La equidad lo que nos dice es que vamos a adecuar las cosas para que cada uno pueda hacerlo o que cada uno puede hacer las cosas de acuerdo a su condición o a sus habilidades. Entonces hay que tener claro o en entendido este concepto para poder llevarlo a la práctica. Y la siguiente. Un colectivo. ¿Por qué les hablo de colectivos? Un colectivo es un grupo de personas que comparten intereses o problemas en común y que trabajan juntos. Ahí les encargo sus micrófonos, porfa. Se escucha ruidito. Gracias. Es un grupo de personas que comparten intereses o problemas en común y que trabajan juntos para resolverlos o lograr un objetivo en particular. Por ejemplo, en el ámbito artístico es muy común que se formen colectivos, digamos, pues así los pintores, los escultores, los escritores, o entre otros, comparten ideas, incluso comparten el espacio o los materiales, el espacio que puede utilizarse, un espacio físico que puede utilizarse como un taller para realizar sus creaciones,
o puede ser un espacio digital para, como una página web o redes sociales, donde van a promover todos el trabajo de cada uno, donde montan exposiciones en conjunto y así la difusión de su obra llega a ser mucho más lejos que si se hiciera de manera individual, ¿no? También pasa con los artesanos, con las mujeres, ahora con los emprendedores, por ejemplo. Hay muchos grupos que se juntan para poder realizar el trabajo o la difusión más bien en colectivo. También pasa con los editores de revistas, con los libros, incluso entre los mismos trabajos se generan estos colectivos, no sé, los ecologistas para difundir el mensaje, para trabajar, para recolectar la basura, para hacer cosas en pro del medio ambiente, pues se unen y trabajan por el mismo objetivo. Las personas que pertenecen a estos colectivos resultan beneficiadas en conjunto. Se organizan, conviven, se procuran los unos a los otros, forman lazos, dando pie a la amistad y, ¿por qué no?, a una nueva familia. Incluso hay personas que llegan a separarse de su familia consanguínea y se integran de una forma pues más unida en estos grupos, pues el entendimiento, el cariño y la comprensión resultan más acordes a sus necesidades. Y bueno, creo que esto también es válido, ¿no? Pero pensemos ahora que si los colectivos se pueden generar, ¿sí? Se pueden generar en estas relaciones sanas que impulsen nuestro desarrollo y bienestar, ¿por qué no trasladar esa relación al hogar? Es decir, al ámbito familiar. Para ello tendríamos que conocer en principio o en primer lugar cuál es nuestro objetivo en común. Esto dependerá de cada familia, de acuerdo con su educación, su cultura, deseos y necesidades. Puede que como objetivo podemos tener que todos seamos exitosos o pensemos en que todos podamos disfrutar de nuestra familia, de nuestra felicidad, que nos amemos y respetemos o que cada uno haga su vida en independencia. Digo estos como ejemplos, cada familia o cada persona va a tener como sus objetivos y va a llegar un momento en que puedan converger para dar paso a un objetivo en común. Tal vez ni siquiera nos hemos puesto a pensar cuál es el objetivo que nuestra familia podría tener. O sea, ¿cuál es la función de nuestra familia? Crecer, ser felices, crecer, ser independientes, crecer ¿para qué? ¿Para qué les pedimos a nuestros hijos que estudien? ¿Para qué queremos juntarnos todos los domingos en familia? ¿O para qué, no sé, cuáles sean las actividades que ustedes suelen realizar en familia? Pero seguramente hay un objetivo, que lo hacen como de manera pues mecánica o inconsciente, pero tal vez sería bueno plantearnos qué es lo que estamos haciendo en familia, cuál es nuestro objetivo y qué queremos y de qué manera podemos trabajar en conjunto para lograr ese objetivo que nos va a traer beneficio a todos, por así decirlo. El segundo paso será crear acuerdos para que todos cooperen y trabajen en pro del hogar, ya sea en cuestión económica o de actividades a realizar, dejando de lado los estereotipos y enfocándose en el uso y beneficio que cada uno obtiene de la casa y la contribución que debe hacer para ella. Esto es como lo que veníamos manejando al principio, ¿no? ¿Yo qué estoy haciendo para que el hogar funcione? ¿O qué necesito hacer para mejorar? ¿No? Como que siempre pensamos justamente, y sobre todo aquí, ¿qué hago yo para ser una mejor persona? ¿Qué necesito para sentirme mejor yo? Para estar saludable, voy a hacer ejercicio, voy a comer más saludable, voy a hacer una nueva dieta. Y esto siempre como que se piensa un poco de manera individual. ¿Por qué no hacerlo en conjunto? Si yo estoy pensando en comer más sano, que muchas veces es como la dificultad a la que nos enfrentamos, porque yo tengo mi propia dieta, pero el resto de mi familia llega con los pasteles toda la noche, llega con la carne asada de los domingos y pues mi dieta ya se fue, ¿no? Porque pues,
difícilmente puedo lograrla. Entonces, ¿por qué no conversar con la familia? ¿Por qué no proponer esta idea de yo estoy haciendo esto para mí? Pero, ¿saben? No solo tendría que ser para mí, lo podemos compartir, lo podemos hacer entre todos, nos va a traer beneficio a todos. Entonces, sí es como conversar respecto a esto que podemos hacer, pero involucrar a los demás, que haya una cooperación y que el trabajo se haga en conjunto y no únicamente de manera individual, como solemos hacerlo. Entonces, el segundo punto trata de esto, de buscar esos acuerdos que podamos hacer para que podamos construir en conjunto el lugar que queremos. El tercer lugar queda el promovernos los unos a los otros. Esto es reconocer las habilidades de cada uno e impulsarlas. Normalmente, pues no sabemos en qué, o no sé, digo, hay diferentes familias que se conocen muy bien, familias que no se conocen, ¿no? A lo mejor no sabemos en qué es buena mi hermana, yo no sé si mi mamá es buena en algo o no, no sé qué le gusta a mi papá. Entonces es esto, reconocer que en qué habilidades tienen cada uno e impulsarlas, motivarlas para que hagan o para que desarrollen justamente esas actividades. También es importante, o sobre esta línea, identificar las debilidades que tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque si las identificamos, bueno, pues entonces si yo sé que tienes deficiencia en tal o cual cosa, bueno, yo te voy a apoyar, yo voy a reforzar esa área, yo no voy a permitir que por esa debilidad no puedas lograr otras cosas, ¿no? Entonces es como apoyarnos y no dejar que esas debilidades hagan sentir mal a uno de los miembros de nuestra familia o que detengan su desarrollo. Debemos buscar una constante motivación para los objetivos de los individuos, de cada uno de los miembros, sin importar si son grandes o si son pequeños, ya que el sabernos comprendidos y acompañados siempre aportará seguridad y confianza a uno mismo. Sobre este punto también ya habíamos hablado un poco de que pues si tenemos un entorno agradable será más fácil para nosotros desarrollarnos en otros ámbitos. Hay que tener mucho cuidado con la forma en que nos hablamos con nuestra familia, ¿no? El hecho de minimizar las acciones de los otros, decir, pues bien por ti, ¿no? Creo que eso, pues, ¿qué motivación me puede dar si yo llego y les digo, ¿saben qué? Que me saqué un 8 en tal materia. Van a decir, ay, ¿un 8 qué? ¿No? ¿Por qué no sacaste 10? Bueno, para mí era difícil sacar un 8. Para mí es importante haber logrado un 8. Y entonces yo estoy muy orgullosa de mi 8, pero resulta que como nadie apoyó ese triunfo, pues digo, ya para qué me esfuerzo, pues si a nadie le importa, mejor ya me sigo sacando 5, ¿no? O sea, como que esos pequeños triunfos siempre deben de tener reconocimiento o justamente involucrarme. Si sacaste 8, a ver, platícame por qué para ti es importante ese 8. Cuéntanme al respecto y bueno, ya vamos a conocer lo que hay detrás de esa calificación. Imagínense que a su mamá el día de hoy les preparó algo, un pollito encacahuatado así bien delicioso y ustedes dicen, sí, está bueno. Pero resulta que su mamá ya llevaba meses intentando esta receta, ya quería prepararla desde hace mucho y ustedes se lo comen y ni las gracias dan. Entonces, para ella es un pequeño logro o gran logro que ya tenía como contemplado y que nadie se lo está reconociendo, que nadie está hablando de él y pues que obviamente a la otra pues les va a hacer ahí cualquier comida sin el mayor interés, sin ponerle ese sazón que seguramente siempre le pone, ¿no? Porque pues va a decir, ya, ¿para qué les cocino delicioso si ni lo toman en cuenta? El uso de los apodos. Esto es bien común en las familias mexicanas, ¿no? Poner al niño más llenito, le vamos a decir el gordo, y por todo el resto de su vida lo vamos a conocer como el gordo, o le vamos a decir el negrito, o le vamos a decir el no sé qué. Un montón de apodos que además de ser despectivos, que son ofensivos, generan como cierto estereotipo, de nuevo, regresamos a los estereotipos en ese niño, y se va a quedar con esa idea de que él es eso, y a lo mejor ya ni siquiera es justo ese apodo de el gordo. ¿A cuántos hoy de adultos conocemos como el gordo? Y de gordo no tiene nada. ¿Por qué? Porque era algo que de niño así le decían y cambió, pero se queda esa idea. Entonces, a muchos puede pasarles como desapercibidos los apodos, pero a muchos otros les genera, pues,
traumas, por así decirlo, ¿no? O sea, los apodos no son como algo agradable que ayude al desarrollo de las personas. Sobre todo cuando se dice, oye, no me gusta mi apodo y el resto de la familia no le importa y le sigue diciendo el apodo, ¿no? Entonces también ojo con eso. Y pues todo esto tiene que ver con la falta de empatía, como que ponernos siempre en lo que el otro esté pensando, como se dice comúnmente, en el lugar del otro, ver qué es lo que podría sentir cuando yo digo o hago tal cosa. Y bueno, el número 4, finalmente, vamos a tener la resolución de conflictos. Esta siempre debe prevalecer, ya que las diferencias en la forma de pensar, los intereses y deseos de cada persona pueden interferir en la convivencia que tengamos con las personas que componen nuestro hogar. Sin embargo, pues son situaciones que con empatía, con tolerancia, con respeto, se pueden manejar. ¿Cuántas veces no se presentan conflictos dentro de nuestro hogar? Malentendidos más bien, como que es que mi tía me dijo no sé qué, pero y entonces la prima ya le contestó y ya se hizo todo un super pleito así, y era una cosita de nada insignificante en la que la falta de comunicación asertiva generó un problema familiar, ¿no? O sea, creo que esto suele pasar mucho entre las familias. Que viven en el mismo hogar, que no hubo una comunicación asertiva, que no se dijo claramente lo que se quería, lo que se necesitaba, eh, incluso en el compartir gastos, ¿no? Así, la hermana dijo, necesito que me cooperen para el gas. Y alguien por allá ya dijo, es que ella nos está cobrando a todos el gas. O sea, es una diferencia de palabra que está generando ya el conflicto tremendo y se está generando problemas ya más a fondo, por así decirlo. Entonces, hay que tener cuidado con la forma en que nos comunicamos, con que pedimos las cosas. A veces decimos, ay, pues es mi familia, le tengo la confianza, pero todos somos importantes, todos merecemos el respeto, el buen uso de las palabras y de intentar manejarnos lo mejor posible con cada uno de ellos. Entonces, pues repito, empatía, tolerancia, respeto y una comunicación asertiva, créanme que nos va a evitar muchos, muchos conflictos. Y creo que eso aplica para todo, no solamente en el ámbito familiar. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, les quiero contar una historia que fue por allá en 1951 en la ciudad de Detroit, en el que nace un joven, un chico de color, que pronto tuvo que descubrir lo que es el dolor y la pérdida, ya que siendo muy joven, un pequeñito, su padre decidió abandonarlos. A él, o sea, se quedó su mamá, una mujer que no tenía estudios, que como era costumbre se había dedicado a cuidar a sus hijos. De repente se ve con esta situación que tiene que sacar adelante a una familia, así que se dedica a limpiar, a hacer la limpieza en apartamentos, en hospitales, en casas, etcétera. Hay que recordar que pues en estos años el racismo y la discriminación eran una constante, ¿no? Sobre todo con las personas de color. Así que ellos, siendo una familia de este estilo, pues tenían que sufrir constantemente con estas discriminaciones. Bueno, el chico pues empezó a destacar en la escuela, pero no por su talento, sino por lo que se consideraba era su torpeza. Tampoco por su serenidad, sino más bien por su temperamento, que era agresivo y violento. Cualquiera que hubiera tenido una bola de cristal habría imaginado que este chico acabaría sin duda en una cárcel o muerto en una pelea de bandas. Él y su hermano se pasaban los ratos olvidándose de su condición, viendo programas de televisión, mientras su madre tenía hasta 3 trabajos para sacar adelante a la familia. Pero un día la mamá decidió que las cosas no podían seguir así, que esta forma ya no se podía. Así que decidió que iban a ver menos televisión y ayudarían con los quehaceres del hogar, aportarían con los gastos, leerían 2 libros a la semana y ella misma les haría pruebas para verificar que estarían haciendo lo que acordaron. Aquí había un acuerdo. Para ese momento ellos no sabían que la madre no sabía leer ni escribir.
Así que cada día iban a la biblioteca pública, ya que no tenían dinero para comprar los libros. De esta manera, el joven Ben comenzó a enamorarse de los libros, dejando de frecuentar a sus amigos pandilleros y enfocándose en los acuerdos que habían hecho en familia. Para ese momento, el joven tenía las peores notas de toda la escuela. Pero un día, así cualquiera, en la clase de ciencias, el maestro preguntó al grupo quién sabía que era una piedra muy rara y hermosa que sostenía en sus manos. Curiosamente, Ben lo sabía, pero no levantaba la mano por pena, sabiéndose el menos listo de todo el salón. Después de unos minutos donde nadie alcanzó a atinar la respuesta, tímidamente levantó la mano y dijo, es obsidiana, así con una voz muy débil y bajita. Sí, claro, dijo el maestro, y continuó preguntándole todo lo que supiera sobre esa piedra. Ben dio una verdadera explicación de las temperaturas elevadas y cómo después del frío se cristaliza la roca y toda su transformación y así. Ese momento fue crucial para que Ben recuperara la confianza en sí mismo, logrando pasar del último de la clase a ser becado por la Universidad de Yale, una de las más prestigiosas del mundo. Se convirtió en médico, algo que parecía imposible. Pero no solo eso, a los 33 años logró ser director del departamento de neurocirugía pediátrica del Hospital Johns Hopkins, realizando la primera operación exitosa en donde separó a 2 siamesas unidas por el cráneo, algo que nadie más había logrado. Pero el éxito no le llegó solo a él. Su hermano Curtis Carson se graduó como ingeniero y su madre no solo aprendió a leer, continuó estudiando lo que tanto le apasionaba. Ben ahora siempre recuerda las palabras de su madre, que eran, Ben, no todos pueden hacer, pero nadie mejor que tú. Sonia Carson. Esta historia familiar donde cada uno de los integrantes asume la responsabilidad para que cada quien logre sus objetivos, nos ayuda a descubrir que si la convivencia en casa no es la deseada, no siempre es culpa de los demás. Tú no podrás cambiar la forma de ser de los otros, ni ellos la tuya. Lo importante es que analices qué estás haciendo y qué puedes cambiar para mejorar esa relación. Justamente esta historia, o sea, o la palabra que se repite comúnmente o que continuamente son los acuerdos, ¿no? Que era uno de los puntos que mencionaba anteriormente. Cuando hablamos, acordamos qué podemos hacer, sobre todo para mejorar y que lo cumplamos, pues vamos a ir en progreso en cuestión colectiva, justamente, no solamente de manera individual, sino en un bien para todos. Las enseñanzas que se puedan dar en casa serán de mucha ayuda para lograr que recorramos un buen camino y logremos aquellas cosas que deseamos. Además de que formamos una colectividad que nos ayudará a poder relacionarnos con el mundo exterior, formando nuevas colectividades que ayuden al desarrollo propios y de quienes nos rodean. Es decir, no solamente vamos a estar bien en casa, sino también con nuestro entorno, que creo que eso también ya es importante hoy en día, como que pensamos mucho en la parte individual, pero dejamos un poco la parte social, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por los otros? ¿Qué podemos abonar para un bien común, para el resto de la sociedad? Nos preocupamos por nosotros, porque yo me vea bonita, porque yo esté bien con mi pareja, pero ¿qué pasa allá afuera? ¿De qué va a servir que yo esté perfecta, por así decirlo, si todo allá afuera se está desmoronando? Y pues sabemos que una sociedad no solo se construye de los de allá, sino es en conjunto y es de todos. Entonces también vale la pena poner atención a esa parte. Y bueno, pues la idea que les comentaba, el título de esta conferencia, la colectividad inicia en el hogar. Se hace en conjunto por interés, por cariño y por respeto a todas y todos sus integrantes, por lo que debemos buscar alternativas para cambiar los viejos prejuicios y estereotipos sobre los papeles que mujeres y hombres cumplen como parte de la familia, pero también hagámoslo en la escuela, en el trabajo y en los distintos ámbitos en que participan. Para ello, pues es importante o se requiere reflexionar y tomar en cuenta qué valores y creencias es necesario modificar y en qué ámbitos. Nuevamente, nos inculcan una cultura, una forma de pensar, nos educan de cierta forma, que bueno, al final
aunque ya crezcamos con todo eso, se puede modificar y claro que esas modificaciones van a ser para bien. Entonces, pues en medida de que se pueda, pues pensemos que tenemos, que nos gusta, que no, que hace falta y empecemos a trabajar pues para modificarlo, ¿no? Recuerda que también las familias no se forman únicamente con los parientes de la misma sangre. La familia también se elige. Si te encuentras en una casa donde difícilmente se puede percibir como un hogar, no tienes que aguantar. Creo que eso también es importante, el sacrificio, el decir es que la familia lo es todo, la familia es primero, yo tengo que estar ahí. Sí, claro, es importante, pero también hay que pensar en que este ambiente tiene que ser o debería de ser en bienestar y que yo debería de sentirme en bienestar. Y cuando esto ya no es así, no tendríamos por qué aguantar. Tú mismo puedes forjar ese espacio en armonía y formar nuevos espacios de colectividad con las personas que elijas. Las nuevas familias se pueden construir, es válido formar nuevas familias. Es muy común esa frase de, ¿cómo va? Se me fue la onda. Que no únicamente es de consanguínea, sino también con amistad, que, o sea, no tenemos por qué quedarnos para siempre con personas que no nos están abonando. Podemos alejarnos, creo que eso también es válido. ¿Quién dice que no puedes cambiar de colectivo y empezar uno nuevo? ¿No? Si pensamos como en esta idea de una familia como colectivo, pues si esta me está haciendo daño, creo que puede ser el momento en que yo busque un espacio, un lugar donde pueda estar mejor. La construcción del hogar, pues sí se hace como con todos, pero pues alguien tendrá que tomar la iniciativa y en este caso probablemente le tocará a alguno de ustedes empezar a motivar al resto de su familia, a proponer, eh, a cambiar, porque también esto es importante. Podemos decir, sí, mi familia debería de cambiar en esto u otro, pero si yo no lo estoy haciendo, si yo no estoy poniendo el ejemplo en eso, creo que difícilmente vamos a lograr contagiar a los miembros de nuestra familia. Entonces, pues sí, se empieza a partir de un trabajo individual, pero que va a repercutir pues en el resto de nuestros miembros y como les decía, pues hasta en el resto de nuestra sociedad, que eso es importante también. Y bueno, ¿cuál es nuestra propuesta en esta semana, sí, nuestra semana que empezó el miércoles, ¿no? Porque normalmente esto se lleva a cabo el lunes para que lo trabajen toda la semana, pero bueno, no importa qué día lo empecemos, siempre podemos hacer algo. Es importante plantearnos qué cambio es necesario practicar en la organización familiar para distribuir de manera más equitativa las cargas de trabajo y las responsabilidades y definir qué compromisos estaríamos dispuestos a asumir para acabar con el trato desigual, reconociendo que este beneficio en colectivo también se verá reflejado de manera individual, ¿no? Ahora sí que como que todo lo que les dije, resumido aquí en este párrafo, todo lo que es de manera individual va a traer beneficios al resto de los miembros. Nuestra propuesta es esa, principalmente, que pensemos que somos un colectivo, que como familia somos un colectivo y que tenemos un objetivo en común y que juntos lo vamos a encontrar y que todos somos partícipes de ese hogar, que todos debemos abonar, que todos debemos apoyarnos, que nadie es más, nadie es menos, que no tendríamos por qué envidiarnos, no tendríamos por qué sentirnos más que los otros, que somos una familia y que lo que le suceda de bueno a uno debería de alegrarle al otro. Creo que eso también es importante compartir los triunfos, tan solo aquí en la familia optimista, cuando a alguien le va bien, cuando a alguien le resulta algo bueno, todos le aplaudimos, lo felicitamos, le celebramos ese triunfo. ¿Por qué no hacer lo mismo con nuestros miembros de la familia? Vivan o no en el mismo hogar, hagámoslo, reconozcámoslo. Todos, creo que siempre se ha dicho una y otra vez, todos nos equivocamos, todos hacemos cosas mal, todos, no sé, los errores son constantes, pero a final de cuentas, esos errores no nos definen.
no quiere decir que yo siempre sea una mala persona o haga todo mal, ¿no? Entonces, pues sí, hoy me equivoqué, pero mañana voy a hacer algo diferente y entonces el resto me lo va a reconocer, ¿no? Y así, al otro día le toca a mi hermana, al otro día le toca a mi papá y todos siempre vamos como en esa línea de triunfo, error y entonces, ¿a quién le corresponde impulsar todo eso? Pues al resto de la familia. Entonces hagámoslo, creo que esa es la invitación principal. Somos una familia y pues comportémonos como tal. Nosotros somos una familia optimista justamente, tenemos redes sociales para que nos acompañen, para que estén en contacto con nosotros, para que nos compartan sus inquietudes, para que nos digan justamente si les gustó este tema, si no, si ustedes lo ven de otra forma. Recuerden que estos son propuestas o temas que nosotros vamos escribiendo y les vamos compartiendo, que no son verdades absolutas, que se vale que las cuestionen ustedes y que nos digan esto no me parece, esto sí, pero ya con la idea de que ustedes lo analizaron, lo vieron en sí mismos y dijeron, ah, sí va o no va. Entonces, pues aquí les dejo las redes sociales para que nos comenten, nos digan, nos propongan y nosotros estamos abiertos a todos sus comentarios. No sé si tengan alguna duda o algo respecto al tema y si no, pues de mi parte es todo. Yo les agradezco mucho y los voy a dejar con mi compañera Leti. Muchas gracias.